Para un joven colombiano, cualquiera que sea, los sentimientos son latentes al terminar el bachillerato, que para aquí sería el liceo. El bachiller en Colombia es una mezcla de sentimientos al terminar. Terminar porque tienes que graduarte y tienes que mostrar buenas notas. Pero después hay algo que debe pasar para todo hombre, como joven, un gran examen, y ese es el servicio militar obligado. En Colombia es obligatorio. Para mí fue sumamente lo más nervioso en mi vida. Medalla de honor en cuanto al bachiller. No era para mí el momento más nervioso. El momento más nervioso era que después, al siguiente día, irse a una plaza donde estaban todos los hombres haciendo filas para hacer un sorteo, 2 sorteos. Si no salía ninguno de los 2, porque el tercero era blanco, o era servicio militar, o la policía, o la blanca, neutro. Haciendo la fila para ir a ver qué me tocaba. Un joven no era creyente, recuerden esto, no era creyente, inconverso, y era miedo. Todo joven, antes que termine el bachiller, casi los 6 meses es haciendo pechadas, haciendo ejercicios para tener una condición física por si cae en alguna de las dos. Al llegar ya a la mesa, donde mete una mano en una funda, a ver qué bolita de qué color le salía a uno, me sale de color blanco. Yo feliz y contento. Pero en medio de la mesa y el registro de qué le quedó a cada joven las bolas, de qué color, hay un trayecto donde jóvenes están llorando y otros están alegres, y los que están llorando están intercambiando papel con los que quieren. En medio de eso paso, en medio de ese mar de llanto, porque así lo veo yo, voy hacia la mesa muy yo tranquilo, me toca un joven y me dice, llorando, vamos a cambiar, no quiero ir al ejército. yo tampoco quiero ir, pero vamos a hacer el favor, piénsalo. Eso fue algo que no sé si fue de Dios. Le dije al muchacho, fue de Dios la respuesta que tengo en mi mano. Si no cayó ni policía ni militar y no quería que fuese, es porque el Señor quiere. El muchacho siguió llorando y buscando a otro que podía caer en la trampa. Llegué a la mesa, firmé, y llegué donde mi abuela se alegró muchísimo. Pero gracias a Dios por esta respuesta que el Señor me dio en mi mano, porque me enfiló en un ejército espiritual, como todos los creyentes, ¿no es así? Que nos enfila a un ejército espiritual, y el Señor nos da las armas para que empuñemos y pongamos la frente, porque el Señor nos llama a un ejército llamado los hijos de la luz. Con esta ilustración quiero motivarlos que vayamos a Efesios capítulo 6, comenzando del versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mis hermanos, doy introducción. Tengo el privilegio de dar la introducción al tema que hemos escogido para la escuela dominical. La he dividido en dos partes, porque estamos de nuevo en esta mañana teniendo este tema tan importante que hemos escogido de la doctrina de la salvación. Sí, salvo y seguro. Este es el mensaje introductorio en dos partes, de este domingo y del siguiente. El yelmo de la salvación, parte 1, y con una pregunta para hoy en esta mañana: ¿por qué enseñar la doctrina de la salvación? El yelmo, un elemento esencial. Vayamos a 3 textos que nos inclinan a responder una gran pregunta que vamos a responder más adelante. Dice en Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 17. Vayamos al Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios en Isaías 59, 17. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Vayamos entonces a resaltar Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor, y por yelmo la esperanza de salvación. Podemos hacer una pregunta a los textos que acabamos de leer. Una pregunta legible: ¿cuál fue el origen de esta figura? ¿Cuál figura? La figura de una armadura que está completa de la cabeza a los pies. Una armadura que resalta el calzado, que resalta la espada, que resalta el cinturón, el escudo, la coraza y el yelmo. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que inspiró al apóstol para resaltar las virtudes de aquellas armas? Porque resalta la paz, resalta el espíritu, resalta la verdad, la fe y la justicia y la salvación. ¿Qué fue lo que inspiró a un hombre encadenado en una cárcel? La respuesta está lejos de ser unánimes. Es la verdad y la gran realidad en cuanto a esto. Pero tal vez la mejor respuesta a la interrogante concierne al origen y se inclina a la siguiente manera. El apóstol Pablo tiene en mente al soldado romano enteramente
armado. No un soldado en la cárcel custodiando a un reo. Porque si es un soldado custodiando a un reo, no tiene toda el arma, todas las armas que debe tener un romano o un guerrero, sino un soldado que tiene en mente, un soldado en el terreno de batalla, con toda, no algunas de la armadura, toda la armadura completa. Pero para usar estas metáforas, recibe constante la influencia en la mente de Pablo, la influencia de pasajes del Antiguo Testamento, tales como en Isaías específicamente. Pablo tiene en mente a Isaías. Como buen judío, lo que le inspira a él en toda su vida, la palabra de Dios. Es lo que debe hacer cada ministerio de una iglesia. Su inspiración debe ser la palabra de Dios. Para todo creyente, la inspiración debe ser la palabra de Dios. Pablo tenía como inspiración la palabra de Dios. Él tenía en mente a Isaías, porque en Isaías vemos algo muy importante que resaltar. Vemos un texto importante en Isaías, otro texto más, en Isaías capítulo 11, versículo 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Si vamos ahí mismo, en ese mismo capítulo, que ahora en ese mismo libro, Isaías, vamos al capítulo 49, versículo 2. Dice: hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mi saeta aguda, me guardó en su aljaba. Pablo encadenado veía al soldado, pero su inspiración fue el Antiguo Testamento, donde hace una comparación, entonces las cuales no copia al pie de la letra, sino que la adapta a su propósito de edificar a la iglesia de Éfeso. Esa era la meta de este soldado Pablo, el apóstol Pablo. Pablo menciona primero las armas que en una guerra física se consideraban defensivas, y reserva dos armas más, las cuales son para ofensiva. Ahora bien, antes de estar dispuesto a la batalla con un gran enemigo, porque este enemigo es enorme, el enemigo que tenemos es colosal, espantoso, temible, tremendo y brutal, como lo es el diablo y sus huestes. Bien haría uno en hacerse la siguiente pregunta después de la primera: ¿quiero realmente luchar con él? ¿Estoy consciente de esta batalla espiritual? Pues te respondo: en el momento que se decide por Cristo, que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo, Romanos 19, entras en las filas del ejército de Dios, predestinado desde antes de la fundación del mundo para toda buena obra. Has tomado y tomarás, como dice el texto, y tomad el yelmo de la salvación. Pablo toma la metáfora en Isaías 59, 17 y aplica la figura en manera diferente, puesto que en Isaías el que tiene la armadura es Jehová. De allí nace la armadura. La armadura no nace
en el pensamiento de Pablo en una cárcel viendo un soldado. La armadura nace en el Antiguo Testamento, la cual la tiene nuestro Dios. Puesto que en Isaías es Jehová nuestro Dios quien usa el yelmo. Pero aquí en Efesios son los creyentes los llamados a recibir la armadura. Dios tiene la armadura y entrega el yelmo al creyente. La misma forma que un soldado romano aceptaba el yelmo de mano del oficial a cargo y mayor, así la salvación y todo lo relacionado con ella, incluyendo la fe, es así, de esta manera, por la cual aceptamos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Es un don gratuito de Dios. Porque el yelmo, que es el casco, de ese tiempo era aproximadamente, históricamente, de 3 elementos: de bronce, de hierro y a veces de cuero envuelto, y que proveía un buen grado de protección para la cabeza. Protege lo que vemos, protege lo que oímos, protege lo que hablamos y protege lo que pensamos. El Señor quiere que protejamos la cabeza, ¿verdad? Una de las partes importantes del cuerpo. Fácil es ver que para la salvación cristiana es realmente un arma de defensa. El yelmo es un arma de defensa, puesto que los cristianos pertenecen a Dios y están involucrados en este conflicto espiritual. Hay un conflicto espiritual al ser atacados por medio de numerosas acechanzas del enemigo, porque esa es su arma, esa es su estrategia. Acechanzas aquí significa astucia. El enemigo es astuto. Debemos conocer el enemigo, no en manera de metáfora, como lo pintan en caricatura. El enemigo es astuto. El enemigo, además que es astuto, es engañoso. También hace un ejercicio en cuanto al engaño, hace fraude. El enemigo hace trampa. El enemigo es mentiroso. Esas son las acechanzas, esos son los dardos de fuego que envía el enemigo en medio de la batalla. Y estoy hablando para creyentes, para los hijos de Dios. El enemigo de Dios se convierte en el enemigo del creyente. Sus planes son personales, especialmente los que están avanzados. Si se puede decir, los que tienen este yelmo desgastado, no un yelmo nuevo y brillante, un yelmo ya desgastado, entonces tendrán más dardos de fuego. El enemigo se opone al creyente de muchas maneras, algunas de ellas directas y obvias que podemos verla y hasta sentirla, pero hay otras indirectas y sutiles. Poco a poco te envuelve y cuando te des menos cuenta estás envuelto y estás siendo atacado y el enemigo está ganando la batalla. Primero, ¿qué hace el enemigo? Trata de impugnar el carácter y la credibilidad de Dios. Él ataca al autor primero. Él quiere que nosotros los creyentes dudemos del carácter de Dios, que dudemos de su palabra, que dudemos de todo lo que el Señor hace y de lo que Él es. Él quiere que tengamos duda
de lo que Él dice. Su objetivo es hacer que desconfíes de Dios. Creyente, hijo de Dios, ¿estás desconfiando de Dios? Otro aspecto, Él quiere hacer que dudes de sus motivos. Como aquella pregunta antigua, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Quién hizo esa pregunta? Satanás, en medio del huerto. ¿Con que Dios os ha dicho? Sí, nosotros los creyentes nos levantamos con cual soldado y nos alentamos por su palabra en medio de la batalla. Y todo lo que Él diga lo haremos. Pero todavía siguen algunos escuchando la voz del enemigo y poniendo esta duda y poniendo la desconfianza en todo lo que Dios ha dicho, inclusive en la doctrina. Esta doctrina tan esencial en cuanto a la salvación. Tú eres salvo, sí, salvo y seguro. Esto no se pierde, es un regalo. Él no te da algo y después te lo quita. Él te da algo y Él quiere que tú lo aprecies. Y que es una actitud de gratitud. Cuando alguien te da, poniendo un ejemplo, te da techo, te da comida, te da calzado, te da todo lo que tú necesitas, las cosas básicas, ¿cuál es tu actitud? Agradecimiento, y haces cualquier cosa porque te da hasta la comida. El Señor te da la salvación, te la da gratis, sin costo. ¿Cuántas cosas nos gustan así, verdad? Gratis, sin costo, la salvación. Como me da la salvación, ¿qué debo hacer? Valorarla y trabajar por esto para dar fruto a 100 por 1. Ser un buen administrador de aquella salvación que hemos obtenido por medio de Cristo Jesús. Cuando un creyente duda o desconfía de la bondad, cuando un creyente desconfía del amor, desconfía del poder, desconfía de su gracia, de su misericordia o la soberanía de Dios, está dejando a un lado su yelmo. Se va a poner intranquilo y caerá víctima de la ansiedad y el desánimo y la depresión y la desesperanza. Y el enemigo, ¿qué hace? Ganará la batalla. Porque Él quiere que dudamos. Mire, por eso debemos tener un yelmo que protege nuestra mente. Porque Él sigue tirando más dardos de fuego, desconfianza, duda, confusión, falsedad doctrinal o la culpa. Cuando el creyente peca, ¿qué siente? Culpa. El enemigo te juzga, ¿verdad? Y como cual pastel te la tira en la cara y te dice: pecador, ¿viste lo que tú hiciste? Pero eso no lo hace, eso no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con dulce voz se dice: arrepiéntete de tu pecado. Con amor te lo dice. Busca el perdón del Señor, acepta el perdón y reconoce que el Señor te perdonó. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y hay creyentes todavía que dudan de que Dios nos ha perdonado. Dios te ha perdonado, hermano. No sigas con una vida ¿cómo es? De que todo ha acabado y que tienes una batalla perdida. No, levanta tu cabeza y ponte el yelmo con confianza. Un yelmo que te protege de la mente, porque quiere proteger esa mente que piense cosas que no debes pensar, que pienses cosas del cielo, que veas hacia el cielo, que escuches las cosas del cielo y que hable de las cosas del cielo. Pero cuando un creyente se quita el yelmo, entonces está viendo cosas
del mundo, de la tierra. Cosas que no debe ver, cosas que no debe hablar, cosas que no debe escuchar, cosas que no debe pensar. Ponte el yelmo cada día y el Señor te protegerá. Él es tu roca. Dios es tu roca y tu Padre. Pero también, porque estamos hablando en el entorno y contexto de un ejército, el que es el rango mayor y te manda que te pongas en la fila y firme, confía en Él y Él hará. Segundo, además que Él ataca al autor, Satanás ataca al autor, hace que desconfíes de Él, hace que dudes de sus motivos y sus palabras. Él ataca a los creyentes por medio de la confusión y la falsedad doctrinal. Entonces, después que ataca al autor, ataca a los que siguen al autor. La esencia del mal es hacerse independiente de Dios. Esa es la esencia del mal. Dios nos hizo dependientes. No puede ser independiente. Dios nos hizo dependientes a Él, a su palabra. No puedes entrar en el campo de batalla sin el yelmo. Debes entrar en la batalla confiando solamente en Él. Todo el mundo cuenta, ¿verdad? En cuanto a los elementos de la armadura, cuentan con la espada, el cinturón, el escudo, la coraza, el yelmo, ¿verdad? El calzado, pero no cuentan con un número que Dios le gusta y es 7. Porque si contamos las armaduras, son 6. Él cuenta con una 7ª arma que el soldado nunca debe dejar. Y en Efesios lo dice, y es la oración. Tiene toda la armadura. No entres al campo de batalla sin orar, sin buscar su presencia. Por eso tenemos una semana de oración, para que te prepares. Por eso tenemos un miércoles de oración, para que te prepares en oración esta batalla. Tienes cada día en la presencia de Dios para que lo hagas en comunión junto con Él. No comiences el día sin oración, sin esa arma que falta. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Hacer que sea presa fácil de ideas erróneas acerca de las cosas de Dios. Como esta doctrina que resaltamos y que damos inicio en la escuela dominical, la doctrina de la salvación, que también es llamada la doctrina que persevera de los santos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos resistir, debemos contrarrestar, debemos oponerle, debemos rechazar sus embestidas y seguir avanzando, hermano. Hay principios de guerra. Hay 10 principios de guerra: objetivo, ofensiva, concentración, economía de las fuerzas, movilidad, cooperación, seguridad, el elemento sorpresa, comunicación y persecución. Son elementos esenciales que Satanás utiliza. Pero también nosotros podemos utilizarlo, porque es un elemento esencial general. Se lo repito: objetivo, ofensiva, concentración, economía de la fuerza, movilidad, cooperación, seguridad, el elemento sorpresa, comunicación y persecución. Debemos estar dispuestos a conocer nuestro enemigo, porque cuando el enemigo inicia el ataque contra nosotros, porque seguimos al autor, podemos estar seguros que será el peor momento y bajo las condiciones más diversas. Será cuando estamos cansados, o será cuando estamos débiles a la tentación. ¿Por qué ataca siempre en esos momentos?
porque es un estratega. Él está en la tierra antes que nosotros. Él supo cómo caía el hombre en la tentación. Siempre en esos momentos, si queremos ofrecer resistencia, tenemos que comprender su estrategia. Esto es importante resaltar. Mientras Jesús es el príncipe de paz, que es Satanás, el rey de la confusión y el desorden, Él nos odia. Él odia que tengamos paz interior, que confiemos en nuestra salvación. Él no le gusta ver un creyente orando. Él no le gusta ver un creyente que lea la palabra. Él no quiere un creyente que busque de la iglesia. Él no quiere un creyente que sirva a los demás. Él no quiere que visite a los enfermos. Nada de eso le gusta. Él nos odia porque seguimos al autor de la salvación. Porque la paz interior en el creyente es la evidencia más grande del poder divino. Si tenemos paz en el alma, especialmente bajo condiciones adversas, ¿qué pasa? Lo volvemos loco. ¿Qué pasa con este creyente? Está en condiciones adversas y sigue confiando en el Señor. Está en condiciones adversas y difíciles y está más yendo a la iglesia, está más orando, está más leyendo la Biblia, está más comunicándose con los hermanos y los líderes. Está más aferrado a la palabra de Dios. Lo volvemos loco. Pues entonces resaltemos la paz en nosotros. Paz porque Dios es el autor de la salvación. Es un trabajo del Espíritu Santo en el creyente, basado en 3 tiempos. 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En el pasado nos libera de la paga del pecado. En el presente nos liberta del poder del pecado. Y en el futuro ya hemos sido salvados de la paga del pecado. Cuando hablamos que nos libera en el pasado de la paga del pecado, nos habla de justificación. Cuando hablamos de la libertad del poder del pecado en el creyente, nos habla de santificación. Cuando hablamos de futuro, el cual esperamos con anhelo, ya hemos sido salvados de la paga del pecado, nos habla de glorificación. En el pasado, ese trabajo que está haciendo el Espíritu Santo es al tener a Cristo, y comenzó en el día de la conversión, donde me arrepentí de los pecados y creí en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Pero en el presente, nuestro interés es ser más como Cristo. Ser más como Cristo. Yo como creyente no hiero a los demás. Mi papel no es juzgar, mi papel es alentar. Mi papel es evangelizar. Mi papel no es hundir. Mi papel no es señalar con una regla de medir cómo debe ser. Eso lo hace el Espíritu Santo, no nosotros, por medio de su palabra. Mi papel es evangelizar, alentar, dirigir. Ese es el camino, así como yo lo seguí. Ese es el papel. Porque en un futuro, la promesa es en la semejanza de Cristo. Dice que se perfeccionará en el día de Cristo. Porque el Señor tiene, como si hablamos en términos económicos, ¿verdad? O de contable. El Señor quiere y ha tenido y tiene una inversión en nosotros. ¿No es así? Tiene una inversión.
Y como cual contador tiene intereses. Él quiere intereses. El Señor quiere que produzcamos, que no quedemos allí. Tenemos la parábola de los talentos. Tenemos que producir, tenemos que hacer más. ¿Y qué quiere el dueño de la empresa? Quiere al final tener ¿qué? Ganancia en nosotros. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo morando en el creyente. Inversión en el pasado, presente hace interés en santificación, y en el futuro tendremos la ganancia. Un día estaremos el ejército de Dios en los cielos. El yelmo de la salvación es confianza en una salvación completa. Para Pablo era una lucha contra la maldad y violencia, contra la violencia judía y pagana inspirada por Satanás, contra el judaísmo entre los gálatas y otros, contra el fanatismo entre los tesalonicenses, contra la contienda de la fornicación y los litigios entre los corintios, contra el incipiente gnóstico en los efesios y mucho más fuerte entre los colosenses, contra las luchas fuera y temores dentro, y el último en orden, pero no en importancia, contra la ley del pecado y la muerte, obrando dentro de su propio corazón. ¿Por qué debemos enseñar la doctrina de salvación? Porque el Señor nos quiere hacer salvos y liberarnos del pecado, de la ley del pecado.